Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa. Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Área Malaguista. Un lunes más feliz, más tranquilo, porque el equipo ganó en el Carlos Belmonte. Van cuadrando los números, aunque creo que hay que tratar algunos puntos muy concretos, porque el juego, sobre todo la primera parte, no fue el mejor. Pero no está mal poder analizar desde la victoria y no desde los chascos, que no están siendo poco frecuentes en este curso. Y vamos a contar, además, con la presencia de un futbolista que está a caballo entre el primero y segundo equipo, Andrés Céspedes, el portero del filial, el tercer portero del Málaga, que ha tenido bien acompañarnos en el día de hoy. Vamos a hablar también de cómo le van las cosas al Atlético malagueño, que ya saben, pueden seguir habitualmente en esta casa. Así que no se despeguen de la pantalla, que comenzamos. Esto es Área Malaguista. Pues lo dicho, tenemos un programa creo que muy interesante, en el que se puede debatir desde la tranquilidad que dan los puntos, pero antes, si me lo permiten, quiero presentar a don Andrés Céspedes. Bueno. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. No está siendo la mejor de las temporadas para el filial, pero bueno, yo creo que todavía le podemos sacar cositas y podemos hacer alguna lectura positiva. Seguro que algo hay que podamos ilusionar a los malaguistas, ¿no? Sí, Félix, seguro que sí. Al final queda por delante toda la segunda vuelta y yo creo que al final estamos poco a poco trabajando ahora con Bravo y yo creo que esta segunda vuelta podemos darle la vuelta a la situación. Esperemos que sí. Me vais a permitir, ya presento a Andrés, tenemos nuestros colaboradores habituales, Fernando Rodríguez, buenas noches, Pablo Rodríguez, Antonio Gallardo, en esta banda, en la otra con Andrés, el señor José Luis Abatel, Abad Charlie, pero tengo que hacer un inciso, igual que la semana pasada despedíamos a Paco Rodríguez, en esta ocasión nos toca despedirnos como merece de una leyenda. Nos dejó chuzo, nos dejó el primer malagueño en jugar en la selección española, nos deja un mito del Málaga, jugó también en Atlético de Madrid, antequerano de pro, que además era el padre de nuestro compañero durante tantos años y amigo, Tony González, que era el abuelo de la campeona de pádel, de la gran jugadora malagueña Bea González, que ha dado una lección brutal este fin de semana de arrojo y de hambre y de ganas de honrar su apellido. Y lo despedimos con todos los honores. No pudimos verle jugar, no sé si Paco, ¿tú tienes algún recuerdo de...? Sí, además muy cercano, porque fui compañero de colegio de sus hijos, de Tony, por ejemplo, y del hermano, y del fallecido también Óscar, porque falleció un hermano de Tony hace ya muchísimos años. Yo recuerdo haberlo visto jugar, pero no tengo, digamos, la memoria fresca como para poder definirlo, ¿no? Lo que sí está claro es que sí recuerdo el por qué se le decía chuzo. Chuzo es el palo que llevaban los serenos, los hombres que iban por la calle de noche y demás. Entonces, por la forma que a lo mejor tenía el cuerpo y demás, le pusieron chuzo. Pues descanse en paz, Chuzo, un malaguista de los que siempre estarán con nosotros, y un abrazo fuerte a su familia, que en parte también es la nuestra. Y es una pena, ¿no? Llevamos 2 semanas teniendo que iniciar con despedida y nunca es agradable, pero bueno. Creo que tanto en el caso de Paco como en el caso ahora de Chuzo, la memoria, el legado que dejan, habla perfectamente de lo que fueron, ya no en sus profesiones, que cada uno lo suyo fue élite, sino de las personas que había detrás. A mí me queda la espinita, muchos años intentando con Tony convencerle para hacer un reportaje junto a Bea, pero él no tenía ganas de aparecer en los medios y es una pena. En fin, vamos a cambiar un poco el tono, vamos a meternos ya en lo nuestro, en el debate y en esa victoria del Málaga en Albacete, que empiezan a cuadrar los números, con la que Funes calca el inicio de temporada de Pellicer, los primeros 4 partidos de esta temporada, esos 8 puntos de 12 posibles, y creo que le permite
tanto al entrenador como al equipo, trabajar con más serenidad, llegar tranquilamente a ese partido de la Almería y al parón, donde tendrán que empezar a trabajar también otros, que no son los que están en el campo precisamente. Y aunque hay cosas que corregir, siempre mejor desde el triunfo, Fernando. Hombre, por supuesto, segunda victoria fuera de casa esta temporada, un debe que tenía el equipo total, porque había hecho bastantes partidos muy malos, algunos ridículos fuera de casa, se le estaba reclamando que tenía que dar ese paso hacia adelante. Y bueno, a pesar de que la primera parte creo que fue una parte parecida a otros partidos del Málaga, lo que pasa es que tuvimos a Alfonso Herrero que volvió a salvar la debacle, y en la segunda parte sí me sorprendió, bueno, primero la aparición sobre todo de Joaquín Muñoz, que estábamos reclamando en la primera parte que no había tocado balón, y la primera o la segunda que toca hace un jugadón, y la Rubia que mete ese gol, y el de Dani Lorenzo que es otro golazo. Creo que el Málaga asumió que tenía que dar un paso adelante, lo dio, y yo creo que, bueno, le funcionó. Tuvimos los últimos minutos, Feli, hasta el penalti, preocupados por ese tiempo de descuento que últimamente al Málaga no le está viniendo bien, pero al final este tiempo de descuento le vino a favor. Así que contento por la victoria, contento porque, bueno, el Málaga está con 23 puntos, está ahí, así que esperemos que el fin de semana que viene pueda en casa ganar a Almería y terminar este año mucho mejor de lo que iba, parece. Se le pedía al equipo cerrar los partidos, Paco, y lo cerró, no dejando posibilidad de que hubiese empate o alguna situación como la de Castellón, pero con la primera parte, te conozco, estarías afilando el cuchillo, porque yo sé que en esta ciudad estaba todo el mundo afilando los cuchillos después de la primera mitad. Bien, la primera parte no fue buena, no fue bonita, no fue como la primera parte del partido anterior, ¿no? Que yo decía aquí, dije el lunes que me había gustado muchísimo los primeros 60 minutos. Pero aún así yo no tenía esa sensación de que podía pasar lo de los últimos minutos, como apuntaba Fernando, ¿no? Yo estoy contento, es decir, la segunda parte fue magnífica, la primera es verdad que le faltó profundidad, pero sin embargo defensivamente el equipo estuvo bien. El gol que marcó el Albacete fue un gol de suerte, es decir, Alfonso tenía ya perfectamente situado el balón, golpea en Einar, creo que era, y el balón se mete dentro. ¿Qué más queremos? 4 partidos, media inglesa, ¿os acordáis, no? Joaquín Peiró decía que la media inglesa, 4 puntos cada 2 jornadas, esa es la que importa, es la que cuenta. 4 jornadas, 8 puntos, media inglesa. Gallardo. Hombre, con esa media estamos en playoff seguro a final de temporada. El problema es mantener esa media hasta final de curso, ¿no? A ver, a mí la primera parte no me gustó nada, sinceramente. No, creo que fue una primera parte horrible. El equipo no tuvo presencia, tuvo momentos de alguna posesión, pero todo infructuoso. No es que el Albacete tuvo, aparte de, como decía Paco, la jugada del córner, tuvo, o sea, hay una parada a bocajarro milagrosa de Alfonso Herrero, y la sensación es de que la superioridad local fue más allá del 1-0. O sea, iba más allá de un gol, sinceramente. El Málaga, bueno, resistió. Como tú dices, teníamos todos los cuchillos afilados, bueno, no cuchillos afilados, pero que la sensación, si nos hubieran pedido una opinión y hubiéramos intervenido, esta tertulia hubiera sido al descanso, hubiera sido una masacre, sinceramente. Pero bueno, al final el equipo sale, se rearma bien, los chavales de la casa dan un paso al frente, empata. Yo creo que el primer gol le hizo muchísimo daño al Albacete, sinceramente. Creo que ese empate le pilló muy a contrapié. Acto seguido llega el segundo y ahí el partido. Yo no con el 1-2 no tuve la sensación de que podía pasar lo de Castellón ni algo parecido, sinceramente, porque yo veía al Málaga ahí superior y el Albacete prácticamente entregado, pero bueno, al final el equipo fue capaz de forzar ese penalti. Ochoa estuvo rápido y listo, Chupe lo marcó y bueno, una gran victoria que sí, que es que 8 de 12, la media es estupenda, los resultados son muy buenos, pero hay que pedirle al equipo, no se pueden tirar 45 minutos por partido porque en muchos casos, si haciéndolo así, no te va a dar para remontar o para puntuar. Ayer sí, por suerte, y el equipo bueno hizo una buena segunda parte, creo que ganó bien, ganó justamente, pero hay que alargar el buen rendimiento, hay que llevarlo mucho más allá de 45 minutos. Con la primera parte el Málaga en un equipo con dientes de leche y la segunda un equipo con mucho colmillo. Creo que la actitud de una parte y otra creo que fue diferente y se nota en todo. Charly, tú no fuiste al Albacete esta vez, pero hiciste una reacción en directo en tu canal. Imagino que notaste esa montaña rusa de sensaciones y de emociones, ¿no? Sí, en el descanso justamente mucha gente opinaba que la primera parte era catastrófica, que de hecho muchos errores que tenía el Málaga
y en parte Albacete que lo hacía bueno, pero aparece Alfonso Herrero con esa mano salvadora, por ejemplo, en el córner que fallamos, y que muchos fallos que tenía el Málaga era en parte también a la base de creación del juego y que no salíamos de nuestro campo como mejor hicimos la primera parte, como bien apuntaba ante Paco, la semana pasada. Si bien es cierto, la segunda mitad la gente pedía que el equipo saliese con ese colmillo a por el partido, a por los goles, y llegaron los goles, y con ellos por la felicidad, Félix. Sabatel, además prácticamente con el mismo 11, Sí. con el hándicap que no me parece menor de no tener a Adrián Niño. De no tener al mayor goleador de la etapa Funes, que es muy cortito todavía, pero el jugador que había dado ese aire contra el Mirandés y demás no estaba. Una primera parte que yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue... De hecho, le escribo por un grupo de amigos, oye, qué poca gana tengo de 45 minutos más de este partido. O sea, estaba siendo un partido muy malo, el Málaga no estaba haciendo nada y de repente sale con otro aire, sale con otra cosa, con los mismos jugadores también y con lo que decía Fernando, lo que le pedíamos a Joaquín que encarase y desequilibre el partido. Le pedíamos a la Rubia que tuviese gol, le pedíamos a Dani Lorenzo que tirase para adelante desde la base, como comentábamos la semana pasada. Se va juntando todo y sobre todo un equipo que con el 2-1 no se encierra atrás, está tranquilo con el resultado, puede conseguir el tercero y en esta ocasión lo consiguió. Andrés, te dejo para el final, para que escuchases a todo el mundo. El equipo, además, con los que acabaron jugando, son todos compañeros tuyos prácticamente del filial. Conoces bien a Funes. ¿Qué te pareció el partido y ves la mano de Funes ya en este Málaga? ¿Es reconocible Funes en este equipo? Bueno, al final estoy de acuerdo en muchas cosas que habéis dicho. La primera parte a lo mejor no es tan buena, pero la segunda yo creo que el Málaga pasa por encima del Albacete. También creo que es una victoria de equipo. Yo creo que todos ponen un granito de arena, ¿no? Para al final Ochoa meter el pie para el penalti, Joaquín la jugada individual, que da algo de la Rubia. Y yo creo que eso fue de sentir participa a todos, ¿no? Y también los que salen del banquillo, mejor Ochoa que está teniendo menos minutos, le da confianza. Y yo creo que también eso se nota ahora con Funes, que le va a dar a todos esa confianza, ¿no? Para que se vayan enganchando al equipo. Y yo creo que eso va a dar mucho al equipo y va a hacer que suba el nivel de todos. Bueno, pues, sorprendió mucho que los suplentes no estaban dando nivel cuando entraban, ¿eh? Ayer sí. Ayer los que entran mejoran o igualan por lo menos con los que estaban. Y el equipo no pierde potencial, digamos, porque en los últimos partidos que vimos los suplentes no habían mejorado en absoluto, ni dieron un cambio al equipo. Sí, yo creo que al final eso es súper importante porque al final de esta categoría los partidos a veces que se definen en los últimos minutos y al final los que entran tienen que estar enchufados y para dar la victoria al equipo. ¿Tú has visto partidos en los que Funes haya, digamos, como se suele decir, ganado un partido con los cambios? Que lea la lectura del juego, porque el plan de partido, ahí la mayoría de los entrenadores, bueno, pueden tener cada uno una idea más o menos diferente, pero sobre el papel la partida de ajedrez es más o menos sencilla, pero el mérito muchas veces está en la lectura, en la ejecución de los cambios, en elegir el momento, qué hombre. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, el año pasado sobre todo ganamos los partidos así, al final lo que creo que ha dicho unas declaraciones que la primera parte es más tener el balón, desgastar al rival y nosotros ganamos mucho así los partidos en tercera. Desgastamos al rival la primera parte y sobre todo en la segunda parte cuando ya estaba más cansado, pues entraban los cambios, gente más fresca, que al final te marcaba la diferencia en los momentos finales. Y de hecho, Félix, el único partido que gana el malagueño este año, que es contra el Lucas Murcia, asistencia de un jugador que sale del banquillo y gol de un jugador que sale del banquillo. Sale Salgueros, pone el córner muy bien, el remate de Marcos de cabeza. Además, a Funes le pedíamos, oye, si Lobete y Gabilondo no están rindiendo, pues en vez de sacar a ellos dos, ahora Ochoa y Murillo. Está agitando mucho el árbol. Decíamos que es un tipo que confía mucho en toda la plantilla y que quiere agitar de momento el árbol. Y como te digo, la de Lucas Murcia fue desde el banquillo 100%. Pues vamos a escuchar al propio Funes, sus declaraciones al término del encuentro en el Carlos Belmonte. Bueno, hay una parte de los partidos que se ve menos y por eso digo que yo quería felicitar a los jugadores en el sentido de que nosotros intentamos encontrar esa continuidad con la pelota y eso a los rivales lo expone, es decir, lo expone. Si me esperas te domino y si vienes te pongo a correr. Asumir ese riesgo a veces no es fácil. Habrá momentos en la competición en la que eso nos va a costar. A veces la gente no entiende muy bien esa pelota que está a 35 o 40 metros de la portería y termina en el portero. Nosotros realmente estamos preparando un partido para la segunda mitad porque lo estamos llevando a esfuerzos grandes que no se sostienen durante un partido completo. Persistir en esa idea, sobre todo cuando vas perdiendo, es mucho más difícil. Y yo le quiero dar valor a la primera parte. Es verdad que no ha habido quizá tanta profundidad, quizá no hemos aparecido en ese último tercio con esa agresividad en la que sí que lo hemos hecho en la segunda, pero nosotros no estábamos parados, estábamos trabajando el partido.
de momento me siguen pareciendo bastante honestas y que explica cosas muy bien. Creo que la construcción de sus frases suelen ser bastante claras. Es verdad que a veces se enrolla un poco más cuando cuenta anécdotas, que también es muy de contar anécdotas, pero me parece que enriquece, incluso si no estás de acuerdo. Yo creo que se tomaron riesgos excesivos en algún momento, sobre todo con un equipo. Además, Funes lo sabe porque conoce perfectamente a Alberto González, que fue el entrenador que entró después de él en Loja, y conoce que tiene 2 libros de transición en el fútbol, y donde más sufrió el Málaga en ese partido en Albacete fue precisamente con pérdidas que generaban contragolpes del Albacete, que es una de sus especialidades. Entendemos que lo que tiene muy clara es cuál es su idea, y que a veces es impopular sobar el balón, aunque yo creo que cuando tú tienes el balón, si no lo pierdes, el que no lo tiene es el contrario. Es muy difícil que te hagan daño cuando tú no pierdes la pelota. El problema es lo que hemos hablado alguna vez, y en esto Gallardo y yo lo hemos tenido presente en varias tertulias, Gallardo. A veces para tener la pelota necesitas mucha calidad, si no en algún momento la vas a perder y te va a costar un susto. Claro, para jugar y hacer lo que quiere Funes, ¿no? De siempre salir jugando, de no rifarla, de no abusar de la segunda jugada, del juego directo, necesitas tener muy buen pie y futbolistas que con marcadores encima jueguen, controlen de cara, primer toque. ¿Qué pasa? Cuando hay pérdida hay transiciones. A ver, las declaraciones de Funes, yo entiendo que él igual lo que quiere es, la segunda parte se defiende sola, o sea, no hay que explicarla en rueda de prensa, y quizás lo que él quiere a lo mejor es justificar un poco por qué ese va al primer tiempo. Puedes decir, bueno, estábamos desgastando, estábamos haciendo ese trabajo, sí, pero las 2, 3 transiciones, 4 que tú mencionas que le concedes al rival, que es muy superior a ti en ese tiempo, y que sin las acciones milagrosas del portero se te va 2 o 3-0 al descanso, el desgaste no lo quieres para nada. O sea, si tú te vas al descanso 2 o 3-0 abajo, sí, no es que ellos lo hemos desgastado, sí, pero ya te vas con el partido liquidado. O sea, pero bueno, es curioso porque no es habitual que un entrenador te diga que el que un primer tiempo no salga vistoso para el público o en ataque forma parte de una estrategia, ¿no? Es decir, hemos escuchado siempre hablar de estrategias en las acciones a balón parado, hemos hablado de estrategias en los saques de esquina, en las entradas por las bandas, pero creo que es de las pocas veces que escuchamos que forma parte de un todo el hecho de desgastar al rival en el primer tiempo para lanzarse en el segundo. Lo que se ha hecho muchas veces, ¿no?, con madurar el partido, sí, ¿no? Que creo que que una cosa que yo creo que la clave está en que se puede entender mal, que no es que le haya salido bien al equipo, porque evidentemente no te sale bien cuando te meten un gol y hay posibilidades de que te metan alguno más, pero que la intención, que la propuesta es esa, que no engaña a nadie, que esa es la propuesta que vamos a ver y la vamos a ver en muchos partidos. Mira, la intención puede ser la que tenga Funes. Además tiene un 63% en la primera parte de posesión en Málaga, con 37 en Albacete. 7 disparos a puerta, bueno, no a puerta, sino a puerta, sí, mejor dicho, no entre los 3 palos, del Albacete por una sola del Málaga, un cabezazo de Jáuregui fuera, de Neco Jáuregui en el minuto 44, por ahí. O sea, la jugada que hace un paradón viene de un córner del Málaga, que saca un córner, una jugada estrategia que no sé qué quisieron hacer, que la pierde, me parece que es Carlos Puga, no sé quién es, y salen 4 jugadores del Albacete contra 1 o 2 del Málaga. Entonces, yo entiendo las palabras de Funes, que hay que tener el balón, y lo tiene muy bien, y lo que tú dices también es verdad, mientras lo tengas tú no lo tiene el rival, pero lo del primer tiempo, las 4 jugadas de contraataque del Albacete son por pérdida, una de la que digo del córner, otra de Dotor, que pierde en una zona complicadísima, a 5 metros del área del Málaga, y provoca otro contraataque, está con un disparo que la vuelve a parar Alfonso Herrero abajo. O sea, hay que tener mucha más seguridad defensiva, indudablemente. Pues sí, vamos a hablar un poquito de nombres propios. Vamos al MVP, una de nuestras secciones fetiche en el programa. El sabor de la excelencia en el corazón de Málaga. Carnes seleccionadas en un ambiente sofisticado. Asador Ovidio patrocina este espacio. Bueno, como el banquillo de los veteranos, que no de los acusados, ya ha hablado bastante, Fernando, te voy a pedir excusas por no iniciar contigo el MVP. Hoy lo voy a empezar con Andrés. Andrés,
¿Quién te gustó más del equipo? Yo me voy a quedar con uno del filial, me voy a quedar con Recio, que creo que no es fácil lo que está haciendo. Al final, venir del filial, jugar con el Málaga, con lo que eso conlleva, y hacerlo al nivel que lo está haciendo, creo que hay que tenerlo mucho en valor y me voy a quedar con él. Y también por la actitud defensiva que está teniendo, cómo está ante los ataques de los rivales, y creo que se está ganando el puesto y me alegro mucho por él, que la verdad que se lo merece. Pues Recio, uno de los jugadores destacados, que la verdad que me parece que, salvo cosas puntuales que no son errores que pueda cometer cualquier otro futbolista del equipo, no se nota que sea un recién llegado. Zapatel, ¿para ti quién fue el MVP? Voy a hacer mención en honor a Alfonso Herrero, que me parece que sin Alfonso no hay partido, porque la primera que saca en minuto 10, después está muy seguro en la segunda parte bloqueando y no rechazando, pero Dani Lorenzo es un jugador que además tiene una cosa, es que en la primera parte tan mala del equipo es el único que coge un balón en el centro del campo, llega a esta línea de fondo, casi provoca un gol en plena acción del equipo, así que para mí el 22 está de dulce. Yo estoy con Sabater. Al final Dani Lorenzo hizo un partidazo, lo veníamos hablando muchas semanas atrás, y en esta ha tenido recompensa del gol, ¿no? Que fue un golazo, una jugada del solo yéndose toda la plantilla, o al menos 4 o 5 futbolistas del Albacete, y marcándose 1-2, que fue muy importante para el Málaga. Para mí, Dani Lorenzo. ¿Y por aquí, Fernando? Pues mira, se puede destacar a varios jugadores. A mí Joaquín Muñoz, la jugada del gol, que es el gol del empate, marca diferencia totalmente. Hace un jugador. Dani Lorenzo ha estado estupendamente, creo que ha sido uno de los partidos más completos, pero yo sin Alfonso creo que este partido hubiera cambiado totalmente. Yo se lo voy a dar a Alfonso porque lo que hace en el primer tiempo y la serenidad que da en la segunda parte, para mí lo convierte en el mejor jugador del Málaga, ¿no? Estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Alfonso MVP in eternum y otro más, ¿no?, que le acompaña en el podio. Pues yo, lo decía, Andrés lo dijo en su primera intervención, yo creo que hay que darle el jugador más valioso a todo el equipo. Yo creo que completó posiblemente el mejor segundo tiempo, mejor partido, porque el primero no cuenta, pero si tenemos en cuenta lo que había dicho Fune, estamos hablando de que se ejecutó a la perfección un plan que estaba, digamos, preestablecido por el entrenador. Yo creo que hay que destacar a todo el equipo. Es verdad que hay acciones puntuales de Alfonso Herrero, de Joaquín, La Rubia, el gol de Dani, evidentemente Aaron Ochoa como mete la pierna, pero yo creo que es un partido completo, una segunda parte completísima de todo el equipo. Señor Gallardo. Yo apuesto por, tengo que elegir a uno. Es verdad que se pueden destacar cosas, ¿no? Hablamos de La Rubia, el Valladolid, o sea, los 2 partidos fuera de casa con Funes ha sido determinante como queremos, ¿no? La jugada clave que acaba el empate en Valladolid, y ayer un gol que es clave también. O sea, los 3 son importantes, pero el gol decisivo del partido para el Málaga es ese empate, nada más volver del vestuario. Pero yo destacaría a Dani Lorenzo, porque creo que con todos los vaivenes y todos los altibajos que ha tenido el equipo esta temporada, es el único futbolista que en la mayoría de partidos ha mantenido el nivel. No ha tenido esos dientes de sierra, está jugando siempre a buen nivel, más adelantado, más retrasado, y ayer pues bueno, también mete un gol clave. Es un futbolista a día de hoy imprescindible, no hay nadie, ¿no? Ni en el fútbol ni en nada en la vida, pero creo que a día es un jugador indispensable, importantísimo para este Málaga. Pues vamos a escuchar al propio Dani Lorenzo al término del encuentro en el Carlos Belmonte. Pues sí, la verdad que contento. Yo creo que el equipo ya lo merecía, sobre todo fuera de casa, que nos estaba costando mucho a lo largo de la temporada, y es un alivio, una alegría inmensa, pero ahora disfrutarlo porque cuesta mucho, pero pensar ya en la Almería, que hay que hacer estos 3 puntos buenos en casa. Me encuentro muy bien, sobre todo físicamente. La verdad que cada vez me encuentro mejor y poco a poco soltándome, creciendo con balón y ganando en importancia dentro del equipo. Y nada, espero seguir así, que sé que todavía tengo margen de mejora, tanto a nivel numérico como en todas las facetas del juego. Así que tengo ganas de más, seguir trabajando y ahora disfrutar de este momento. Y yo creo que también hay que hacer una mención especial a los que entraron de banquillo. No es siempre fácil gestionar a los jugadores y sobre todo a ciertas edades. Me parece que Chupete y Ochoa entendieron a la perfección lo que necesitaba el partido. También Rafa y Dani Sánchez cuando entraron. Pero lo de Ochoa, a mí me vaya a perdonar, yo tengo particular debilidad por Ochoa. Creo que la tiene Funes y que la tiene casi todo el mundo en el club y en el equipo, ¿no, Andrés? Corrígeme si me equivoco. Y el futbolista tiene que jugar. Llevamos reclamando que estaban perdiendo un año precioso y
a mí me gustaría verlo incluso de inicio. Me parece que es un futbolista que tiene algo especial, es diferente, todavía tiene 18 años, que es insultante la edad de Ochoa, y tal y como juega el equipo ahora mismo, creo que le puede dar otra cosa. Y no hablemos solo de la pillería de ser tan cuco, de robarle la cartera, porque sacar ese penalti hay que saber sacarlo. En otras ocasiones eso no acaba siendo una jugada de 11 metros, que además termina de liquidar el partido, que era otra de las cosas que se pedía, Fernando. Sí, fundamental. Pero sí, Aaron, además entra por banda izquierda, reemplazando a Joaquín Muñoz, y después hace un cambio, mete a Dani Sánchez y ya lo mete en una posición que a él le va mucho más, que es pululando por el centro del campo, que haga un poco lo que él quiera, en el sentido de que se mueva por donde él quiera, que pueda recibir, y son unas cosas muy interesantes, al margen del penalti, que es una jugada de pillería, ¿no? Llegas, yo lo hacía mucho también, ¿eh? Llegar justito, tocarla justito antes que el delantero y me la has quitado de la boca, dejarme caer. Digo, ¿no? Es muy tuyo. Así fue como marcaste uno de los 2 goles. No, esto fue otra cosa. Eso fue otra cosa. Pero sí, eso me encantaba, tocarla justito y dejarte caer para que te pite penalti. Eso era. Y la vuelta que no había VAR. Ahora hay VAR y ya es complicado. Si hay una cosa destacada también, bueno, que en 20 segundos, lo podemos recuperar después, entra Dani Sánchez, no entra Lobete. Cambios recurrentes durante toda la temporada. A veces hay que agitar el árbol y yo creo que Funes lo está haciendo. Y nosotros vamos a agitar un poquito la cosa yéndonos a publicidad y volvemos nada. Una pausa cortita y seguimos hablando del Málaga. Abatel. Boca a boca. Y Tesesa patrocinan este programa. Pues estamos de vuelta en este área malaguista de hoy con nuestros contertulios, con Andrés Céspedes y con un Bad Charlie que nos trae cositas de afición, ¿no? Como es costumbre. Efectivamente. Charlie no estuvo allí, pero sí tiene más ojos que lo pueden ver. Entonces, pues bueno, hemos podido, gracias a los aficionados del Málaga que nos han pasado estas imágenes, pues ver cómo se cantó el himno allí en el Carlos Belmonte y si quieres pues lo escuchamos. Hombre, es que ya Albacete hay que disfrutarlo. Hombre. Cuando contento, por el partido, coraje, corazón, luchando con firmeza, serás el triunfador, por eso con su grito, Me dicen por línea interna que te lo pasan tus becarios, Charlie, ¿ya tienes becarios? No. ¿Becarios no? No, becarios no. Creo que se empieza así y se acaba anunciando Flexicar, ¿eh? No. Y ya también por último, pues tenemos cómo se vio ese penalti, Feli, de Chupete y cómo se celebró también con ese 1-3 que marcaba el delantero del Málaga. Medio, pero alto. Pues me alegro mucho porque y Albacete, con el tiempo, con la combinación tan complicada que tiene, con el frío que hacía allí, tiene un meritazo. Y hubo momentos en el que el Carlos Belmonte se escuchó más a los malaguistas que a los aficionados locales. Y creo que eso es de aplaudir y de elogiar. Charlie, de momento eso, ¿no? De momento eso, sí. Bueno, veíamos ese gol de Chupete. A ti no te sorprende, ¿no? Bueno, yo al final, sobre todo el año pasado, pues se hinchó a meter goles. También metió varios de penalti y bueno, al final este año ya está demostrando, ¿no?, que se ha adaptado perfectamente. Ya lo hizo el anterior, ¿no?, los últimos partidos. Y yo creo que este año va a meter seguro muchos más. Ya os habéis independizado, ya nos echáis de menos, ¿no? Nos echamos de menos, eso siempre. Pero sí, ya cada uno vivimos en nuestra casa. ¿Y qué te cuenta, no? ¿Tú cómo lo ves? Porque al final tú básicamente el día a día lo haces con el primer equipo. Sí. No, yo a Chupé pues, tengo muy buena relación con él. Yo lo veo muy bien, al final empezó como un tiro y bueno, tuve la lesión esa, ¿no?, que al final siempre te echa un poco para atrás, pero ahora estoy seguro que en cuanto vuelva a coger otra vez la dinámica y se vuelva a meter ahora con este gol, por ejemplo, va a dar mucha alegría. Lo que cambia un equipo, cuando los cambios entran así, si Chupete cuando no juegue, cuando entra al campo, entra de esa manera, al Málaga
va a costar ganarle. Si Niño y Chupete mantienen un nivel así, como tú tienes delanteros de verdad que meten gol, que incordian y que hacen ese trabajo oscuro, el Málaga es otro equipo. Al final el 9, Fernando, es el 9. Bueno, reclamábamos estos últimos años que no teníamos 9, ¿no? El año pasado aparece Chupete y este año con Adrián Niño, con Chupete llevan 4 goles cada uno, me parece, ¿no? Y 5 Rafa Rodríguez. Pues Chupete lleva 5, ¿no? Ya. Chupete 5. 5, ¿no? Chupete 5. Niño 4 y Jauregui creo que llevan 3, ¿no? Si no me equivoco. Y Rafa que lleva 5 también, ¿no? También. Bueno, es importantísimo tener un delantero. Lo reclamamos. Acuérdate el mercado de invierno del año pasado. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Lo que reclamábamos era delantero. Este año hemos tenido la suerte de que Chupete el año pasado se destapó en el filial y terminó jugando en el primer equipo, y este año pues unido a Adrián Niño, que está muy bien, y hasta Eneco Jauregui, que ha metido 3 goles, ¿no? O sea que bueno, que yo creo que este año la delantera quizás sea el problema menos y defensivamente es donde tenemos quizás algún problema más. Son 12 goles de los delanteros, 5, 4 y 3, pero jugamos solo con un punta. O sea, no sé si ha habido algunos minutos que han... Sí, algunos minutos sí han coincidido, pero muy residuales. Muy poco. Muy residuales. Entonces juegas con un punta y llevan 12 goles. Y llevamos, digamos, un tercio de competición, bueno, más de un tercio. Pero no hemos llegado todavía ni a la mitad, ¿no? Un 30, 35, 40% de la competición, lo cual da evidencia que evidentemente, si juegas con 2 puntas tienes que sumar más goles, pero que no son malos números, que llevamos muchos años pidiendo a los delanteros gol, yendo al mercado en busca de un delantero de manera errónea, y parece que es un número, sí. Ahora lo que necesitamos es más goles de La Rubia, de Dani Lorenzo... Pero están sumando. Si ya contamos los goles que faltaban en segunda línea otros años, si contamos a Rafa, los de Dani, los de La Rubia, y a lo mejor Joaquín no está reventando en goles, pero hay varias acciones de Joaquín que sin él no se entienden como goles. Participación. Está viendo ese poder de desequilibrio. 2 asistencias o 3 lleva ya, ¿no, Joaquín? Con la del otro bueno, día. lo de ayer no cuenta como asistencia, ¿no? Sí, pero realmente... Pero sí es clave la jugada. No es asistencia, pero sin él no hay gol. Es como lo de La Rubia en Valladolid. Sin su genialidad no hay gol, está claro. Bueno, y Einar Galilea, que también está un par de pujando por ser máximo goleador. No, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Lo de Einar, ¿no? Que parecía que estaba muerto, había aparecido en la foto de varios goles, generaba cierto run y a raíz prácticamente de ese gol milagroso con el Mirandés, parece otro. Al final la confianza en un futbolista es una cosa que parece un topicazo, ¿no, Andrés? Pero creo que a vosotros os está pasando este año precisamente eso en la segunda federación, ¿no? Que yo creo que ahora mismo tenéis más falta de confianza que de otra cosa. Sí, no, yo creo que al final es la clave de todo, la confianza. Al final un jugador puede ser todo lo bueno que él quiera, que si no tiene esa confianza, al final esos minutos, yo creo que también los minutos te puede dar mucho a la hora de competir en los partidos. Si no lo tiene eso, es complicado un jugador, por muy bueno que sea, te rinda. ¿Quién te ha sorprendido más, si es que te ha sorprendido alguien de tus compañeros del filial, de cómo están jugando en segunda, más allá de Recio, que ya las mencionan en el MVP? Bueno, al final yo creo que Ismael es el jugador de los más diferenciales que tenemos en el equipo. Bueno, al final hay muchos que están... Rafita ya habéis visto que en segunda la ha jugado muy bien, pero bueno, y en el filial también está dando un gran nivel, Arriaza. Hay jugadores de muchos niveles que al final somos un equipo nuevo, no es el del año pasado, que al final ya se venía construyendo de años atrás. Y también falta esa cohesión, ¿no? Que al final eso se hace con el paso de los días, con el paso de los meses, de los partidos, que poco a poco, a ver si en esta segunda vuelta lo conseguimos. Tú eres experto en el Atlético malagueño, narras los partidos para esta casa. Tú, poco mejor que tú, pueden hacer un análisis concreto y contundente de lo que está siendo el filial de este curso. Hombre, el filial es lo que dice Andrés, al final es lo que venimos arrastrando toda la temporada, no por decirlo mucho, no es menos cierto. La primera jornada, si la ganas contra Extremadura, ese partido que te pones por delante, puede cambiar un poco la película. Te remontan, después el partido, te acordarás bien el de Almería B, que esa roja un poquito dudosa, que acaba además en el gol, nada más pitar la falta. Son muchas cosas que se han ido encadenando y al final te plantas en la jornada 10 con 2 puntos, ninguna victoria, sin haber podido además desplegar el juego que tú pretendías, sobre todo también sin Chupete y sin Rafa, que eran 2 de tus baluartes el año pasado, y tampoco con mucho fichaje, porque a pesar de que es un equipo nuevo, Óscar no está pudiendo jugar, Ivonne está jugando, pero quizá en otra posición a la que parecía que iba a llegar.
pero sin duda es un equipo que tiene talento. O sea, es que ha llegado Rafita al primer equipo y pedimos más presencia de Rafita. Y va, pues, Rafa, como decimos, y es el máximo goleador del equipo junto a Chupe. Arriaza el otro día en Talavera también juega. Yo creo que es un equipo que le está costando mucho el cambio, que no ha tampoco recibido suficientes recursos para adaptarse bien al cambio de categoría. Es muy complicado el salto de tercera a segunda federación, pero sin duda es un equipo que le gusta jugar bien, le gusta dominar los partidos y que por esa falta de confianza y por muchos detalles acaba perdiendo partidos. Charly, ¿tienes alguna preguntita para...? Pues yo quería preguntarle cómo se vio el día a día. Al final estás como tercer portero en Málaga también, intercalando esos entrenamientos. ¿Tú cómo lo vives eso como futbolista y como portero? Hombre, la verdad que es un lujo, ¿no? Para mí, tanto a la hora de formarse, ¿no? Como jugador, al final está con la élite, y más en un club cualquiera, el Málaga. Y bueno, al final viví el día a día, ¿no? Esforzarse al máximo, porque al final los jugadores, hay gente que está entrando con el primer equipo y no lo vive tanto. Yo ya llevo como más o menos 3 años y yo intento cada día dar el máximo, ¿no? De que se note que yo quiero estar ahí y que quiero formar parte del primer equipo. ¿Qué es lo mejor que tiene Alfonso y qué es lo mejor que te ha enseñado en este tiempo? Pues yo voy a dejar fuera lo futbolístico, al final el día a día. Voy a dejar en el día a día la persona, que tanto con Alfonso como Carlos te hacen muy fácil el día a día. No es fácil al final llegar de tercer portero y te lo hacen muy fácil y te hacen sentir al final uno más, que yo creo que es lo que te engancha y lo que te apetece ir con ellos y disfrutar. ¿Y qué es lo que más puedes aprender o la mejor virtud que tengas tanto de Alfonso como de Carlos? La mejor virtud tanto de Alfonso como de Carlos, cómo se llevan entre ellos. Tanto a lo mejor Alfonso, que lo suele jugar, cómo se apoyan, ¿no? Pese a que juegue uno, juegue otro, cómo apoya a Alfonso cuando a lo mejor Carlos juega la Copa del Rey, que al final no es fácil la situación. Y yo creo que eso, como el compañerismo que tienen entre ellos, que yo creo que son un espejo donde mirarse. ¿Tienes algún pique particular con algún jugador del equipo? ¿En partidillos, en entrenamiento, alguno que tenga algún buen mano a mano? Con Chupe, Rafa, al final en el filial tengo más relación con eso. Bueno, no es lo mismo que mete un gol a lo mejor niño que me lo mete a Chupe y Rafa. No es que yo intento pararlas todas, pero con ellos a lo mejor... ¿Y notas que ellos tienen más ganas de meterte a ti o qué cositas así? Bueno, ellos quieren meterlas todas, pero a lo mejor cuando me lo meten a mí veo alguna risilla. ¿Y lo del muñeco de nieve qué, Andrés? ¿El muñeco de nieve qué es? Algo me ha dicho, de muñeco de nieve. Ah, no sé qué estás diciendo el muñeco. Bueno. Después, ahora me lo explicas. Después lo explicaremos. Por aquí, señores. No, bueno, has hablado de niño, ¿te sorprende niño en los entrenamientos? Te lo digo, sí, por esa facilidad que tienen el primer toque, el primer remate. Sí. No sé si en los entrenamientos es casi igual que lo que estamos viendo en los partidos. Yo me acuerdo, no sé si era la tercera o cuarta semana que llevaba, y le pusieron un centro, que lo subí a Instagram, creo, lo pusiste aquí, no me suena a mí, y metió una chilena que levantó el pie a una altura y yo no había visto eso en mi vida, en directo. Y dijo, este es bueno, este... ¿Cómo asimilas tú? Porque el portero es una posición en el campo complicada, ¿no? Carlos López tiene muchas ganas de jugar, pero sin embargo está jugando poco. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo asimilas la sensación de que para llegar a ser portero del Málaga te vas a tener que trabajar mucho y te va a costar teniendo a Alfonso y Carlos, sobre todo, ¿no? Sí, no, al final yo eso lo sé. Al final estás tranquilo con tu trabajo, ¿no? De que tú estás haciendo lo máximo, ¿no? Que al final el tópico que se dice de cuando dejas el fútbol, que tú has dado el máximo que tú has podido, pues ese es al final mi objetivo. Que todo lo que esté en mi mano, poder darlo. Y si se da la oportunidad, bien aquí, si no en otro sitio, pero ojalá que sea de aquí. Y sobre todo eso, dar el máximo y que al final no se te quede esa espinilla clavada de decir, podía haber hecho algo más. Bueno, yo creo que sobre febrero del año pasado o algo así se anunció tu renovación hasta el 27, ¿no? Sí. El club confía en ti. Imagino que Loren te lo habrá también expresado en alguna otra ocasión. Sí, no, al final renové por lo mismo. El Loren me lo dijo que confiaba en mí y la verdad es que estoy aquí súper contento. Llevo ya aquí, este es mi 4º año, ya no en el club, siento Málaga como mi casa y ojalá siga aquí mucho tiempo. Gallardo. Y a nivel técnico, hablaba antes de los consejos del día a día, de cómo crece a su lado, de cómo se llevan, la buena relación que tenéis en la portería, Carlos. ¿A nivel técnico te ayudan, te están encima tuya? O... Sí, no, al final ves cosas que en otros sitios no ves, ¿no? A lo mejor despejes orientados, pequeños detalles que al final te dicen que por qué están ahí y cómo juegan.
Y son cositas que al final una persona del día a día a lo mejor no se da cuenta, pero un portero al final se fija en esos detalles y al final tanto Alfonso como Carlos tienen esas cositas que al final están ahí por algo. Has tenido a Funes en el Atlético malagueño, todo el tiempo que llevas en Málaga, ahora lo estás viendo en el primer equipo. ¿Es el mismo Funes? Es decir, ¿o ves a un Funes distinto entrenando al primer equipo que entrenando al filial? No, yo la verdad que es prácticamente igual. Funes a lo mejor no es un entrenador tan tópico de un entrenador, a lo mejor en el fútbol profesional tiene a lo mejor esa distancia con los jugadores. Él no quiere decir que sea malo, tiene esa relación, esa cercanía, ¿no? Que yo creo que al jugador eso lo agradece también, tanto con los que juegan, tanto con los que no juegan. Y es bueno, ¿no? Al final tiene a todo el mundo enchufado, a todo el mundo le quiere dar su espacio, ¿no? Su cariño para que se sienta querido dentro del grupo. Y yo creo que eso es muy bueno para todos. Y hablando de Funes, ¿qué te pedía antes Funes a la Bravo, con el malagueño sobre todo? Porque es un portero que juega muchísimo con los pies, está muy expuesto, además muchas veces sales del área, incluso tienes a veces más balón que los centrales. ¿Qué te piden y cómo lo gestionas tú también? No, a mí me encanta. Yo la verdad que en eso he tenido una suerte tremenda porque si me pidieran que jugara largo me costaría más que me dicen que me la juegue y que intente hacer otras cosas. Y no, la verdad que yo súper contento de ese modelo de juego y ojalá sigan con ese modelo de juego mucho tiempo. Nos lo decía Rafa el día que estuvo aquí. Puse el comodín. Tú como Carlos soy un espectáculo con los pies. Sí, ¿no? Y la verdad que yo tengo esa suerte de que siempre me ha gustado. Siempre también he estado jugando de jugador más chico y siempre me ha encantado jugar con los pies y la verdad que muy bien. ¿Cuándo empiezas a ser portero? Sí, no, siempre soy portero, pero lo típico que a lo mejor de más chico siempre alternaba un poquillo y yo siempre estaba ahí, pero siempre soy portero. ¿Siempre has querido ser portero? Sí, siempre portero. Solo que a lo mejor era jugador, pero yo siempre estaba en la portería. De vez en cuando. Si no hubiera sido portero, ¿qué hubiera sido? Yo medio centro. ¿Sí? El pivote. ¿Tienes ese punto de locura que los porteros necesitan o no? Sí, a mí me gusta arriesgar mucho. A mí me gusta, aunque a veces eso de vez en cuando pues falla, como todo el mundo, pero a mí me gusta. Y sobre todo ese punto de locura, porque es que en el malagueño en todos los partidos, alguna vez, lógicamente, tanto expones, tanto arriesgas, como tú dices, a veces fallas, pero es que a la siguiente te llega el balón y otra vez, oye, a jugártela. O sea, aquí no ha pasado nada, vaya a la siguiente y muchas veces te llega muy cerca el delantero y a ti te da exactamente igual. Sí, no, yo creo que eso también marca diferencia. Yo sé que por el modelo de juego al final que yo tengo y que tiene el equipo del malagueño, al final errores va a haber, 100%. Entonces, pues la clave está en que llegue a la siguiente y quieras hacer lo mismo, que tu acierto o que falles no cambie tu modelo de juego. Siendo portero, a lo mejor no tiene muchos errores, porque los errores de los porteros son los que más se notan en un equipo, ¿no? Lo que sí está claro es que un portero, te habrán dicho tanto Alfonso como Carlos, hacerlo fácil. Sí. Hacerlo fácil, no complicarte la vida, sobre todo al principio de los partidos y al principio de las carreras, ¿no? Porque eso te quita confianza, lo decía antes Sabatella, que tú sigues arriesgando, que eso es tener personalidad, pero también hay que tener un poquito de cordura a la hora de saber lo que se puede y no se puede hacer, que son las decisiones, que es quizás el punto más importante que tiene un jugador de fútbol, no solo un portero, sino un jugador de fútbol. Sí, no, al final, sobre todo en esos minutos, tanto los minutos del principio, ¿no? Lo típico 10-15 minutos que no pase nada, ahí a lo mejor intenta arriesgar menos, o a lo mejor los minutos finales si vas ganando. En eso estamos trabajando con la experiencia y mejorando en eso y ya está. Por cierto, hablamos de experiencia y toma de decisiones, un futbolista que crece en ese sentido es Dávila Rubia, también habló al término del partido de Albacete, vamos a escucharlo. Bueno, bien, al final reencontrarme con el gol es siempre una alegría, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que lo intento, que cada partido intento dar lo mejor de mí, intento buscar el gol, sumar números. Es verdad que últimamente no me estaban saliendo, pero creo que en trabajo no se me puede reprochar nada y siempre lo voy a intentar dar lo mejor de mí. Joaquín ha hecho un jugadón, o sea, ha hecho una jugada individual. Tenemos jugadores como Dani y como Joaquín que en cualquier momento te sacan una jugada individual, ha pegado. Me ha caído rechace y bueno, me lo he intentado poner a mi zurda y buscar el palo largo, que después lo he intentado otra vez y me la ha sacado el portero y la primera pues me ha entrado. Al final un gol tempranero en la segunda mitad nos ha dado mucho aire y mucha energía para afrontar la segunda parte. Un gol tempranero pues al final eso nos daba esa energía, nos hemos crecido cada uno en nuestro juego, hemos
hemos sacado lo que estamos trabajando, que bueno, en la primera parte es verdad que no hemos tirado mucho a puerta, pero creo que ha sido una situación de desgaste para ellos, hemos tenido mucho el balón y ellos solo salían a las contras y al final en la segunda parte yo creo que ellos han pegado el bajón físico y nosotros, a diferencia de otros partidos, creo que hemos hecho una buena segunda mitad y hemos aguantado el partido los 90 minutos muy bien. Pues las palabras de David Larrubia, al que se le piden números y en esta ocasión los está dando y ojalá sigan creciendo esos futbolistas. ¿A ti te sorprende alguno de ellos, de los que están en el primer equipo? Yo ahora no lo había visto mucho porque a lo mejor está muy lesionado, ¿no? Dani Lorenzo, como el entrenamiento, la forma de conducir el balón y sobre todo el primer toque que tiene de cómo se gira. Yo la primera vez que lo había visto y la verdad que me parece el entrenamiento, verlo así en primera persona es bastante espectacular. Y además que ha ganado recorrido, ahora se le nota que es un futbolista mucho más completo, Sí. marca más campo. Sí, yo creo que Dani Lorenzo es el jugador que necesita también esa confianza, ¿no? de sentirse cómodo y la experiencia en la categoría, ya al final lleva un par de partidos y yo creo que se lo está notando que cada partido está yendo a más. ¿Y que Rafa enchufe tantos goles en segunda división? Rafa puso el turbo ya el año pasado en tercera y ya no ha frenado, ya los mete en tercera, en segunda y si está en primera también los metería. Nadie le ha regalado nada, ¿eh? No, Él ha tenido que aprender también a base de caerse y de equivocarse y parece que ahora es difícil descabalgarlo de esa ola, ¿eh? No, sí, al final Rafa lo ha trabajado mucho, también ha tenido errores que ha ido corrigiendo, le han dado palos y poco a poco con su trabajo al final lo ha conseguido y mira ahora. Bueno, Charly, traemos alguna cosita, ¿no? Efectivamente. Para Andrés, ¿no? Un té facilito, ¿no? Un té facilito que va a tener que elegir entre los porteros del Málaga. Hemos hecho uno que sea con más actuales porque evidentemente no puedo ponerle a alguien de la... Américo, no podemos preguntar por Américo. Efectivamente. Hostia, Américo. Entonces hemos... Américo lo único que lo ha visto de aquí es Paco. A Deusto. Yo he también, escuchado a Deusto. hablar de él, pero nunca lo he visto, yo- la verdad. Deusto. Era entrenador del portero cuando jugaba yo, o sea que yo también lo conozco. Joder. Pues eso, vamos a intentar, vamos a decirte dos nombres, tú vas a tener que ir eligiendo cada nombre y te vas a quedar con uno con otro, ¿vale? Empezamos. ¿Arnau o Munúa? Arnau, ¿Arnau o Willy Caballero? Willy Caballero, ¿Willy Caballero o Kameni? Willy Caballero, ¿Willy Caballero o Memo Ochoa? Willy Caballero, ¿Willy Caballero o Roberto? Willy Caballero, ¿Willy Caballero o Rubén Yáñez? Willy Caballero, ¿Willy Caballero o Alfonso Herrero? Alfonso Herrero. Que tiene que verlo mañana. Si no, Espérate. Alfonso Herrero o Carlos López. mamá o papá, ¿no? Alfonso Herrero. Alfonso Herrero o Céspedes. Andrés Céspedes. Bien, ahí. Nada de quedar bien. Andrés Céspedes. Bueno, Bien, bien. mañana te van a leer la Seguro, la guardiana, seguro. pero ha estado bien, ¿eh? Los reflejos. Claro. Los reflejos del portero que, claro... Otros se hubieran parado a pensar, ¿qué digo? Sabía que esa era la última, no lo sabía. No lo sabía. Está harto de verlo, ¿no? Sí, lo he Este visto. tipo de té. Y ¿a ti qué portero te gustaría llegar a ser? Pues por mi forma de jugar, me gustaría mucho parecerme al Ter Stegen que fue, que estamos diciendo palabras mayores, pero de ese estilo. Buen juego de pie, al final un buen portero bajo palo y ojalá parecerme a él, a lo que ha sido. Oye, ¿y en Valencia con quién coincidiste? ¿Alguna vez saliste muy jovencito de...? Sí, no, yo entrené varias veces con el primer equipo. Yo estuve de entrenadores, bueno, estuve con Bordalás, ¿quién más estuvo? No me acuerdo de Bordalás, de jugadores, bueno, Parejo, Rodrigo, muchos jugadores. ¿Y llegaste a coincidir con Ocho Torena, que en paz Sí, descanse? claro. Su hijo fue mi entrenador de portero en el Juvenil B y Juvenil A, Andoni. Y coincidí con él y bueno, y las veces que subí con el primer equipo también estuve con Ochoto. ¿Y qué porteros había por allí? Estaba Jaume, Zilesen, Cristian Rivero que también estaba. No me acuerdo más. Esos tres creo que estuvieron en ese tiempo. Ryan, el que estaba en el Levante. ¿Y alguno que hayas dicho, uff, este parecía que iba a llegar muy lejos, todavía no ha llegado? ¿O algún tapadito que digas tú, Que está mejor en el filial, en la cantera. Bueno, yo en el filial estuve con Vicente Abril, que ahora está siendo internacional, que estuvo en el Mundial con la selección y la verdad que un porterazo, está ahora en el filial, está entrenando con el primer equipo, está así a caballo y la verdad que es muy buen portero y tiene muy buena pinta. ¿Y echas de menos la selección? Sí, bueno, al final a todo el mundo le gusta ir, al final es una experiencia inolvidable y ojalá volver. No, de tu edad no hay muchos porteros que estén jugando. De hecho, se está tirando de porteros de primera
Federación y está hasta Carlos, que está jugando poco, está en la prelista de España. Bueno, a ver qué pasa. A ver si... hay competencia, ¿eh? ¿Quién te gusta más de estos? Pues está Salvi Esquivel, ¿no? Que es esteponero. A Salvi no lo he visto mucho. Yo sí coincidí en la selección con Bruno Iribarne, sí, que está en Almería, y la verdad que es un portero súper grande y un porterazo. Y el otro es Ander Astralaga, ¿no? Que también coincidí con él y también es un buen portero, más tipo Barça, juego de pies. La verdad que hay mucho nivel en la selección. Bueno, ¿alguna cuestión por aquí, señor Gallardo? Vamos a ir terminando. No, bueno, preguntarle, a corto plazo tu objetivo siempre has dicho, o sea, estás diciendo que es el jugar con él, consolidarte y hacerte abrir la puerta de arriba del primer equipo, y entiendo, pero que continuidad siempre en el filial, ¿no? Pues está el tema de, por ejemplo, un debate, no te quiero meter en ningún lío, pero está el debate, ¿no?, de Rafita, que estaba jugando titular, pero para no ser suplente baja, Ochoa, por ejemplo, es un poco una película contraria, ¿no?, que ha tenido pocos minutos, a ver si ahora con el partido de Albacete, como decía Félix, empieza a tener protagonismo. Tú eres de la opinión de estar con los mayores, trabajar, mejorar con la élite, pero tener minutos de continuo, ¿no?, sobre todo en el caso de un portero. Sí, yo quiero jugar. Yo creo que al final es muy importante jugar y coger experiencia jugando, que al final la experiencia es lo que te va a dar, si algún día se te da la oportunidad de ir con el primer equipo, que está al nivel, ¿no?, y poder hacerlo bien. ¿Cómo estáis de ánimos? Porque claro, miras la clasificación y dices, 16 puntos de la permanencia, mucha distancia. No sé, ¿cómo lleváis los ánimos en el vestuario? Porque yo entendería que estuvieran bajos. Bueno, al final no es fácil, al final soy ya gente del juvenil, gente más joven, que a lo mejor nunca se han visto en esta situación. Yo me he visto también pocas veces, al principio me costó un poco más, pero al final los que llevamos más tiempo yo creo que somos los que tenemos que tirar del barco, ¿no?, para dar ánimo, y que todavía queda tiempo, que al final el objetivo es ir haciéndose a la categoría y cada uno adaptándose a su mejor nivel, cogiéndolo, y que queda tiempo todavía y que hay que tener calma, y que el tiempo dirá, hay que seguir trabajando y poco a poco a ver qué pasa. Lo comentaba antes de empezar el programa, se lo comentaba a Andrés. Digo, lo malo que tiene esto es que te llega muchas veces, pero lo bueno es que te hincha de parar, ¿no? Sí, no, al final eso, este año posiblemente es el año de mi carrera que más estoy parando y también el que más goles me están metiendo. No hay... ¿Habéis notado, imagino, un cambio, evidentemente, aunque estuviese de ayudante, ahora tomando la responsabilidad de ser el primer entrenador con Bravo? ¿Qué ha cambiado en la metodología del día a día y qué ha cambiado en la propuesta de los partidos? Bueno, no sé si a Bravo haber jugado ya en el fútbol profesional, los entrenamientos son un poco más dinámicos. A lo mejor el míster Funes sí que era un poco más táctico, Bravo es más dinámico todo, un poquito más. Pero al final, el estilo de juego, al final, tanto Bravo como Funes estaban muy de acuerdo. Al final ahí no ha cambiado mucho. Es más o menos lo que estábamos haciendo, a lo mejor el entrenamiento un poco más dinámico y ya está. Bueno, pues se nos ha pasado muy rápido este bloque con Andrés. Andrés, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. No es fácil con la situación del filial después de lo que os costó y los años que lleváis trabajando por subirlo a segunda federación, pero ojalá que por lo menos la segunda vuelta, o sobre todo el año que está por entrar, ganéis más partidos que os sirva para crecer, y si no se puede mantener categoría, que sería lo ideal, que por lo menos os sirvan esos minutos de competición y que sigáis creciendo. Y que esta es tu casa para cada vez que quieras. Ya está, Félix, muchas gracias por invitarme, ojalá que todo lo que has dicho se cumpla y que consigamos salir de ahí, y ya está, encantado de estar aquí. Y nada, a los demás os retengo un ratito más, y a ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, no se despeguen, que nos vamos a ir a un breve corte publicitario que se va a pasar volando, y antes que se den cuenta estamos hablando otra vez del Málaga, que tenemos declaraciones de Quique Pérez. ¡Ojo! Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa. Pues todavía nos queda un ratito por delante de área malaguista. Esta semana pasada, como le hemos adelantado, habló ante los medios, hizo una pequeña tournée Quique Pérez, el director general, que llevaba tiempo sin hablar. Nuestros compañeros Pedro Jiménez e Ignacio Pérez
pudieron hacerle unas cuantas preguntas que vamos a ver a continuación, pero a uno de esos protagonistas lo voy a presentar, que se une a esta tertulia. Pedro Jiménez, muy buenas. Muy buenas noches, Félix, compañeros, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, por el curro de hoy y de todos los días. Y, perdone, ¿qué es lo que tienes en las manos? Pues mira, tengo una cosita que nos va a dar Charlie, que te pasamos por aquí la pelota y tal. Uf, ¿verdad? Sí, porque esta Navidad nuestro amigo Davatel, con vuestro pack de fibra, línea y móvil, nos dan este decodificador gratis. Así que bueno, si queréis más información, llama al 951 00 1100. Pues maravilloso, ¿eh? ¿Lo hacemos esta semana o ya repetirse? Sí, ¿no? Si sube las ventas, si aquí suena esto, oye, por aquí abajo, ¿vale? Abatel. Sabatel. Sabatel, Abatel. Sabatel te recomienda Abatel, magnífico. Y Abatel te recomienda que no escuches a Sabatel. Porque donde hay fibra y familia, recuérdalo. Qué bonito lo ha hecho. Hombre, de verdad, impresionante, ¿eh? Es que esto es... para aplaudir, ¿eh? Esto es televisión, aplaudir. Muy bien. Fernando se abstiene, ¿eh? No regala aplausos, ¿eh, Fernando? Totalmente, vamos, que estáis cada vez peor, ¿eh? La grada joven, me chillan por picanillo. Tenemos la grada joven. Bueno, Pedro, ¿tú quieres apuntar alguna cosita de lo que te pareció el partido y de la actualidad? Bueno, yo, si me tengo que quedar con algo más allá del resultado y que es la primera remontada de la temporada, con la forma en la que por primera vez el Málaga es capaz de amarrar un partido. Y lo hace con una falta también que me gustaría destacar de Izan Merino, en la que le saca la tarjeta, que además es doble falta, donde en otros partidos no se ha hecho esa falta y lo acababa en gol. Y luego donde por fin rematamos el partido y no al revés, y nos marca en los últimos minutos. Que por cierto, el IQ de algunos jugadores del Albacete le pedían 2 amarillas a la hacía, que quería que le sacara dos amarillas. Izan, viendo que tenía una, dice, aquí no se me escapa nadie. Exacto, fue listo porque... Hombre, listo es un rato, ya ves. No, pero que fue listo en esta acción en el sentido de que la primera agarrón que en la camiseta no puede derribar al jugador y sabiendo que le iba a sacar amarilla, dice, pues voy a aquí 2 por 1, acabamos la faena como tiene que ser. Bueno, pues Pedro, si quieres presenta tú, ¿no? Vamos a ver qué os dijo el director general, ¿no? Bueno, pues primero se le preguntaba un poco una valoración general de lo que era el estado económico del club y tenía buenas palabras el director general. La verdad que el club ha dado muy buenos números la temporada pasada, como sabéis. El club es sostenible y la verdad que muy contentos con todos los números del club, ¿no? De abonados, de ticketing, de retail, de patrocinadores. La verdad que muy satisfechos y con la responsabilidad de que siga así, de que sigamos creciendo. Bueno, los números, tuvimos la semana pasada a Javier Izquierdo de Tu Playbook. Los números no son malos. El volumen de negocio del Málaga es muy importante. Conseguir en los tiempos que corren que el dinero de televisión no sea capital no es poco. Pero claro, es que Málaga se vende sola, es que la marca Málaga se vende sola hoy día. Y en el fútbol ya estamos viendo la explosión de malaguismo que hay. Es que con las cifras de abonados, con las ventas que está viendo de merchandising y de cualquier tipo de productos relacionados con el Málaga, con el ticketing que está viendo, las cuentas tienen que ir bien. Ahora, cómo se gestione ese dinero ya es otra cuestión. Gallardo hace así, como diciendo, claro, estamos inventando la pólvora. Yo iba a decir que los números son buenos, que todos los datos son fantásticos, lo que no es tan fantástica es la gestión. Es que iba a decir justo eso, o sea, está claro. O sea, tú tienes el campo lleno siempre, 30.000 personas, ¿quién lo tiene en segunda? Tienes el mayor porcentaje de ocupación creo que de la categoría y está en el top 10 de España, básicamente, o más arriba. Tienes los derechos de televisión, porque por impactos, por pinchazos, Málaga está también arriba. O sea, lo tienes todo, el merchandising, la afición volcada, pero salario liga también alto, pero luego llegan los fichajes, luego llegan los movimientos y un año detrás de otro no pasamos de ser deportivamente hablando, una medianía en la categoría. Es duro decirlo así, es duro asimilarlo, pero es que es la realidad. El déficit, no hay duda, en el Málaga a día de hoy y desde hace unos años está en la gestión. Eso para mí es indiscutible. ¿Alguien quiere discutirlo? ¿O alguien quiere añadir algo más? Aquí estamos el debate abierto, ¿eh? Soy 6, ¿eh? No, pero es que así. O sea, decía Pellicer que el dinero tiene que estar en el verde. Lo decía Pellicer, lo puede decir Funes, lo puede decir cualquiera, porque es que
no, precisamente con los buenos datos que había, con tema de grada, además cada año parece que sacamos una camiseta retro y es una locura, se acaban los chándales, se acaban las camisetas de portero, si después no vienen los que tienen que marcar el gol y los que tienen que evitar que lo marquen, no sirve de nada. Sí, es verdad que siendo el quinto presupuesto de la Liga, ¿no? O el quinto salario de la Liga. Límite salarial. Quinto salario de la Liga, no tenemos el quinto mejor equipo de la categoría. También hay una rémora de jugadores que han llegado aquí en primera ref con unas cantidades altas que en el momento que se ha ascendido se duplican, ¿no? Y que no están al nivel de segunda división. Han tenido que rescindir contratos. No sé, los números, la semana pasada nos aclaró bastante, el hombre que estuvo aquí nos aclaró bastante los números cómo iba el Málaga, de los ingresos que tenía, ¿no? Creo que eso aclaró mucho porque el club da muy pocas cifras. También está llegando al tope. Está llegando al tope. La manera de crecer del Málaga ahora mismo, las cifras de negocio es muy difícil que el Málaga la pueda hacer crecer. Ya tiene los abonados que tiene, el campo es el que es, no se pueden vender más camisetas porque es que es imposible vender más camisetas y lo que no son camisetas, porque aparte del acuerdo con Hummel, que es bastante bueno para el Málaga, también para la firma danesa, en productos propios, como vemos aquí, ese balón que tenemos aquí, o muchos pequeños regalos y ropa de paseo, de salida, bufanda, peluchitos, es que hay un arsenal importante, ¿no?, de cosas en las que el Málaga puede sacar dinero. Es muy difícil exprimir más a las instituciones, porque es muy difícil. La camiseta, la moto de Ángel Nieto, o sea, aquí no caben más anuncios y es que es muy difícil. En el campo no falta que salga Chiqui ahí, yo qué sé, anunciando cualquier cosa en un cooling break, vamos, es que no, es difícil que crezca más por ahí y evidentemente con la situación institucional que tiene, que nadie puede hacer ningún tipo de inyección, yo creo que ya se está llegando al límite del crecimiento. Hay una posibilidad, vamos a reducir gastos. Que no olvidemos, 150 empleados y una masa salarial muy importante, sí, y salarios altos también. Sí, pero claro que el gran parte no se lo llevan... ¿Los jugadores? No, aparte, los jugadores van aparte. Los que trabajan. Hablamos que hay una gran cantidad de dinero en salario, pero en los que se llevan mucho dinero son 4 salarios, son 5 salarios, no son los otros 120 trabajadores que seguro que son más que necesarios en una institución del nivel de la del Málaga Club de Fútbol, que además esperemos que nunca más se tengan que volver a ver envueltos en un expediente de regulación de empleo como ya llevan sufrido 2 en esa plantilla. A ver, el margen de crecimiento, en mi opinión, está claro. Es subir a primera. Subir a primera. Porque la televisión se multiplica por 8 o por 10. Y todos los ingresos publicitarios. Los ingresos publicitarios se multiplican por mucho y, por supuesto, el precio del ticketing y de los abonos también crece. No es lo mismo pagar un abono en segunda que en primera. Tú tienes recursos, o sea, estamos hablando de presupuestos por encima de 20 millones de euros, una plantilla, 10 millones en gastos plantilla. Yo ya lo he dicho últimamente varias veces. Tienes una plantilla, la mitad con chavales de la casa, quitando la rubia, que ya digamos una realidad, el resto son todos salarios bajos, los chavales de la casa son los que menos cobran, y entonces claro, el problema es que lo tienes, permitidme la expresión, a huevo, para que los 6, 7, 8, 10, 12 que tienen que completar la plantilla hasta un salario liga de 10 millones, con el no inscribible del filial, 8, 9 millones para la primera plantilla, para hacer buenas incorporaciones. ¿Cuál es el problema? Que se han hecho apuestas fuertes en jugadores que con ese dinero, con ese salario que se les dedica, tendrían que ser absolutamente determinantes y capitales. O sea, dividir las plantillas que hay en segunda con 10, 12 millones entre 24 o 25 futbolistas, el salario medio. Pues en el Málaga no hay que dividirlo entre 24 o 25, porque solo 10 o 12 ocupan una parte muy pequeña que son los chavales de la casa. Respecto a eso... Claro, eso agrava todavía la gestión, el déficit en la gestión deportiva, porque estamos pagando salarios altísimos a futbolistas que te están dando como mínimo, o sea, como muchísimo, para aspirar hasta la mitad de la tabla. Pues sí, bueno, vamos a seguir escuchando al director general, tenemos algunos cortes más. Hablaba de la tienda de Calle Larios, que eso sí un verdadero acierto, por ubicación y por cómo está ahora mismo la ciudad, está rindiendo mucho y esperemos que no sea la última que se abra. Pero vamos a ver lo que nos dice Quique Pérez. Sí, la verdad que las expectativas que teníamos cuando tú abres una tienda, sí que es verdad que al principio cuesta. A nosotros la verdad que no costó
y por eso las expectativas van mejor, porque cuando, en un plan de negocio, en algo así, pues los primeros meses no crees que vayan a ser fuertes, porque hay que dar a conocer, ¿no? En este caso, la verdad que desde el día 1 estamos súper satisfechos con los números y fue un acierto total. Y viene una época en la que van a aumentar las ventas, ya saben, ahora para los regalos, para la Navidad, para los Reyes, se multiplican esos ingresos y después, como decía antes Sabatel, van a sacar una retro nueva, eso está claro. Que se vende sola. Que se vende sola y que yo estoy seguro que este año también va a ser un éxito, porque creo que la nostalgia al final siempre es un valor seguro. Bueno, vamos a escuchar algunas cositas más. Vamos ya un poquito a lo que interesa. ¿Qué pasa con el mercado de fichajes? Ya dio un pequeño avance Loren, Funes no se moja demasiado porque además no es su labor, pero el director general, ¿qué dice de los fichajes? De momento no, de momento se están tratando más cosas de renovaciones y al final, bueno, aunque algo de límite hay, sí que es verdad que desde la dirección deportiva pues se tendrán que claro, hay 25 licencias cogidas, pues a ver que si se opta por que venga gente, pues sacar algún jugador para poder fichar. Aquí se juntan dos factores. A mí no me parece mal que digan que no tienen mucho margen, que parece ser que es así, pero para eso están los gestores, para conseguirlo. Igual que a los futbolistas y a los entrenadores se les exige más de lo que están dando, a los gestores hay que pedirle muchísimo más, porque más tienen salarios de altos ejecutivos. Entonces hay que exigirle. Yo creo que la Rosaleda ya está harta de cuentos chinos, haciendo las cuentas abuela pluma, a todos, yo como ha demostrado ante Gallardo, nos sale que tienes que tener una mayor eficiencia de rendimiento en el campo. Ahora a los directivos les toca ejercer de ejecutivos, de altos ejecutivos del mundo del fútbol, de un club de segunda división que está en muchos números, en parámetros de top 10 de la máxima categoría. Y esto abre dos vías. Primero, las licencias, están las fichas cubiertas, hay que abrir hueco. ¿Por dónde se le va a abrir hueco a la plantilla? Y ya después hablaremos del límite salarial, que también está bien que digas que tiene poco, para que cuando vayas al mercado no te atraquen, como nos ha pasado con muchos futbolistas, que ya hemos recibido bastantes atracos no ha hecho falta ni media ni pistola. Pedro, ¿a quién liberas tú? ¿Por dónde liberas fichas? Yo hace unas semanas tenía muy claro que había que ceder a Aaron Ochoa, pero claro, el partido de Copa lo cambia todo y sale contra el último partido donde provoca ese penalti, ¿no?, contra el Albacete, y además le da una energía extra. Entonces se está ganando el derecho a tener más minutos y al quedarse, pero hay un futbolista que claramente está a un nivel lejos de la plantilla, como es Joaquín Gabilondo, que hace unos meses era el tercer lateral y por contrato está siendo ahora mismo el suplente de Puga, pero la realidad es que debería ser el tercer lateral o directamente estar fuera del equipo. Yo estoy también contigo, Pedro, con lo que tú dices acerca de Joaquín Gabilondo. También creo que Aitán necesita minutos, bajo mi punto de vista. No sé si va a entrar más en dinámica o va a tener muchos más minutos con la primera plantilla del Málaga, pero a lo mejor una cesión para que suba minutos y tenga continuidad de cara a la temporada que viene, no lo vería con malos ojos. Al final el tema de las fichas, siempre hablamos de Ramón, Musa y Aitán, porque al final la de Aaron Ochoa sí que es cierto que no es computable para incorporar a un jugador profesional al primer equipo, pero sí que es verdad que con ellos está un tema y lo de Gabilondo está... Y hay otra, no estamos planteando en el debate la de Luismi. Cuidado. Paciencia con Luismi, que algunos pensamos que va a llegar enero, y lo de Luismi tiene tarea, como se dice en el fútbol, balón al suelo, que no es cualquier cosa lo que le ha pasado a ese chico, que era el bastión fundamental de este Málaga, Gallardo. Así es, futbolista clave, futbolista para el centro del campo fundamental y un jugador que, bueno, que el infortunio ha hecho que tenga esa lesión, ese problema en la cara. Y como tú dices, no se atisba cercana ni mucho menos su vuelta, no por falta de ganas del futbolista, sino porque es una cosa muy delicada y requiere un proceso que es más lento de lo que en un principio se apuntaba. Yo creo que, bueno, se sospechaba, pero era más por no alarmar, por no generar mucha incertidumbre, pero
cuesta creer, no sé, a ver qué va a pasar durante la temporada, pero no hay que descartar que esté varios meses más, como poco, fuera de los terrenos de juego. Y claro, el Málaga tiene que ser eficiente y tiene que buscar o sea, si tú tienes certeza de que hasta abril, mayo no vas a poder tenerlo, como poco, no sé, tendrá que explicarlo el club y los médicos, pero el club tiene que ser, en este caso, hay que optimizar los recursos, no puedes tener esa bala ahí desperdiciada, lo que habéis dicho de Gabilondo, a ver qué pasa con Musa, bueno, lo de Aitán ya es una decisión más deportiva, ¿no? Hay que ver con Aitán, pero, en fin, creo que argumentos para encontrar, o sea, candidatos a salir hay varios, o sea, no debe ser el problema, luego hay que tener la capacidad de poder sacarlo sin que todo sea a tocateja, ¿no? Porque si le pagas el contrato y lo sacas, el gasto sobrepasa lo poco que tengas, claro, te lo sobrepasa. El límite salarial está gastado, entonces no tiene ningún sentido. Hay que sacar y ahorrar para poder incorporar. Esa es la clave. Yo creo que la respuesta deja claro que no van a traer a nadie. Es decir, la excusa la tienen. Es decir, no, es que ya están las 25 fichas, es que no hay margen, tal. Bien, pero es que nosotros no queremos excusas. Nosotros queremos que nos diga, ¿el Málaga está interesado en traer a algún jugador en el mercado de invierno? Y esa respuesta no te la dan nunca. Entonces, yo creo que la misma respuesta que te ha dado Quique Pérez significa que no van a traer a nadie y tienen la excusa ideal de que están ya las 25 fichas, de que vamos a ver, de no sé qué, marear la perdí. Fútbol, fútbol, palabras de fútbol. Y de hecho, Paco, a ver, cuando también se puede incorporar, recordemos el invierno pasado, se podía incorporar y no se incorporó porque Loren Juarros, en sus propias palabras, decía: no he encontrado a nadie que mejore lo que había, estaba Alberto Marí por ahí y al final no se hizo, y él dijo que tenía 2 opciones, se cayeron y ninguna servía. Ya, por ejemplo, Juanpe ha empezado a entrenar o ya empieza, digamos, a entrar en dinámica, le costará llegar, pero ya empiezan a ir apareciendo algunos de los lesionados. Más excusas para no traer a nadie. Tiene un problema el Málaga grande, ¿no? Con los lesionados de larga duración, ¿no? En caso de Luismi, bueno, Pastor no tiene licencia, pero Ramón es un jugador que lleva mucho tiempo también parado. Moussa, lo comentábamos al principio de temporada, hacerle profesional, ficha profesional, quizás fue un error en ese momento, porque no había ninguna ficha libre. Y lo que está claro es que si no encuentra, tiene que haber un jugador en una posición determinada que el Málaga necesite, que yo creo que hay varias, pero que mejore lo que hay, claro, porque si va a traer medianía, mejor quedamos como estamos, ¿no? A ver, la situación de Musa es verdad que yo creo que lo ideal es que vuelva a salir cedido, porque ahora ya Recio ha ocupado también una posición importante. Ahora mismo es quinto central del equipo, aunque en el fútbol ya hemos visto cómo puede girar todo en cuestión de momentos, ¿no? A veces estar en el sitio idóneo en el momento adecuado pues propicia que pasen cosas. Pero más que nada porque todos sabemos que es un valor que lo que ha tenido en la aventura en Marbella no tiene nada que ver ni con cuidarse, ni con no cuidarse, ni con estar mejor ni estar peor. Es una desgracia, es una lesión grave y todos sabemos que Musa tiene condiciones para ser un buen futbolista. Lo que sí yo me abriría es que si hay futbolistas que no están dentro del plan del año que viene, que no te han dado nada en la primera vuelta y que físicamente no están muy allá todavía, aquí ya vendría la pericia del director deportivo, en este caso, de la Secretaría Técnica, siempre que quieran, que ya es otra cuestión que pongo en duda, de sacar a futbolistas que no te sirven. Yo le buscaría una salida a Brasa Anaco a Dos Ríos, sinceramente, y si a Jokic no lo va a renovar para el año que viene, mejor sacarlo ahora, abrir hueco, aligerar un poco la plantilla y, si es posible, buscar ya futbolistas interesantes. Ahora bien, creo que no va a pasar, que si viene alguien va a ser tarde, no va a ser al principio de mercado, que a mí me parece francamente otro error. Si tiene que venir un futbolista a sumar entre lo que cuestan a veces las adaptaciones, las circunstancias en las que vienen los futbolistas de mercado de invierno, creo que lo mejor sería que a la vuelta del parón, para primeros de enero, ya estuviese entrenando en el equipo y le des 2, 3, 4 semanas y no tengas que esperar. No, es que el mercado dura hasta finales de enero. Claro, hasta finales de enero dura si no lo fichas antes, ¿no? Porque creo que quién fue, creo que cuando vino Feba, vino al principio de mercado y empezó a rendir prontito. Y Miguel llegó en diciembre. O sea, hay jugadores que han llegado antes del 1 de enero y que el 1 de enero estaban ya con las botas puestas. Pero bueno, sabemos que lo normal es que haya pocos movimientos o ninguno. Es que se pegan, y permíteme decirlo, ¿no? Se pegan siempre, en mi opinión, un tiro en el pie. Si tenemos los problemas que tenemos para sacar, si no hemos tirado 2 veranos casi para sacar a Juan Hernández, nos cuesta la propia vida colocar a un futbolista, si tenías fichas libres
¿qué más da que Izan Merino juegue con el 26, juegue con el 23? Si, es que, si no estás utilizando, tienes a dos, ¿no? Bueno, ahora mismo tendríamos un problema. Ahora sí te genera un problema, ¿eh? Bueno, porque aparece. Claro, pero cuando tú haces tomas esa decisión. A mí en verano sí me parece bien. Recio estaba, digamos, no contaba, era quinto central. Y Rafita ahora tampoco. podrías tener un problema, pero bueno, siempre tienes la opción de hacerle, de subirle, de darle el dorsal en enero. Pero si te cuesta la propia vida sacar futbolistas, no. Es más, Gallardo, sí te diría una cosa. En otra época coincidí contigo en que era precipitado dar algunas fichas. Pasó, por ejemplo, creo que con Aitán y Musa, como decía antes Fernando. Pero sí creo que las de Chupe y la de Izan no están mal dadas. No. Porque ahora tú puedes tener a Rafa y a Ochoa y meter a Recio, puedes contar con Rafita, a Riaza, que te ha hecho falta alguna vez. Es más, si se quedan fichas libres y el año que viene van a ser futbolistas de primer equipo y no vas a traer a nadie, yo le daba ya ficha a Rafa, que la tiene prácticamente por contrato, y le permitiría, y a Ochoa, si no van a poder bajar al segundo equipo, sí se las daba ya en el caso de que no fiche y de que hayas dejado libre un par de licencias, al menos a uno. ¿Para qué? Para que si las circunstancias no son las ideales y tienes que volver a tirar de Rafita y de Recio, como está siendo con uno y ha sido con otro, que después no vayas a tener un problema de equilibrio. Que tú tengas 25 ocupadas, 3 de abajo que están contando habitualmente, como son Ochoa, Rafita, y aún así te has que seguir tirando de cantidad. Perdóname, porque está guay el debate, pero vamos a escuchar también lo que dicen del futuro de Loren Juarro, pues nos quedan 4 minutitos y no nos da tiempo a discutirlo en condiciones. Bueno, Loren termina el contrato el 30 de junio, nosotros estamos muy tranquilos con él, tenemos también confianza máxima en él, de hecho está con las renovaciones, con el tema del mercado invernal, y su renovación pues en el momento oportuno pues la trataremos. Sí, no depende para nada de nada externo, ¿no? Nosotros ahora estamos focalizados en el club en otras cosas y cuando llegue ese momento pues nos sentaremos con él, pero vamos, como un día más, porque estamos con él todos los días en la oficina, vamos. A ver, aquí la decisión sobre Loren Juarro la van a tomar el administrador sobre todo y Quique Pérez, porque no hay nadie por encima. Y el único factor que le puede mantener, yo creo que está en el balón, es la pelota. Si no, yo creo que en la etapa de Loren Juarro el Málaga se va a acabar. De hecho, están en contacto con otros directores deportivos y ya se están preparando. Y las respuestas sobre su futuro siempre son evasivas. Cuando hay certeza, cuando hay confianza, cuando hay creencia en el modelo, en el proyecto y en el director deportivo, se les refrenda y punto. Si después cuando se negocie no hay un acuerdo, bueno, siempre se pueden echar las culpas unos a otros. Pero la realidad es que si tú quieres a Loren, estaría renovado ya. También es verdad que con Loren ya se han sentado para hablar de futuro. Un poco de planificación y el mapa de la siguiente temporada, que está bastante bien definido entre los que finalizan contratos y los que tienen contrato en vigor, que son la mayoría de los chicos de la casa. Así que, salvo sorpresas, la mayoría de las fichas del Málaga tienen ya nombre, tienen ya dueño. Y no sé, ya os dejo que vosotros que opinéis. Loren sí, Loren no, es pronto para decirlo. Yo, desde mi punto de vista personal, me mojo el primero. Creo que si quieren contar con él, se tiene que renovar ya, y si no van a contar con él de cara al futuro, hace tiempo que tendría que estar tomando decisiones otra persona ya, porque entramos en los últimos 6 meses y las decisiones de calado de la formación de la temporada del año que viene se toman ya, porque así se gestionan los clubes de fútbol. Aunque después pasen cosas sobre la marcha y hay que tomar decisiones más o menos improvisadas o reacciones a distintas circunstancias. Pero las decisiones de calado se toman ya. Y yo creo que, para bien o para mal, tendría que estar tomada ya la decisión. Otra cosa es que esté tomada y estén dejando que el fútbol eche a uno y eche a otro, como ya ha pasado en otras ocasiones. Dice, estamos focalizados en otras cosas. ¿Qué otras cosas? No sé, ¿qué hay más importante en el Málaga? El estadio no depende del Málaga. El futuro del administrador judicial no depende del Málaga. ¿Qué otras cosas? Si tú quieres renovar, lo ha dicho Félix, si tú quieres renovar al director deportivo y dices, queremos que se quede, y luego hay acuerdo, no queremos que se quede, nos tendremos que sentar por efectivamente, esa debería haber sido la Los señores mayores se ponen a hablar y no paran. A ver, la juventud, ¿qué opines? Que yo opino como tú, lo que te has dicho, Félix, justamente, que si lo quieren renovar, que lo digan ya y que lo hagan, si es que no hay más vueltas. Sí, porque además, bueno, Pedro. Que en un mercado como el de segunda, que además se contacta con muchos jugadores libres, muchos jugadores que acaban contrato, esos fichajes no se hacen el 25 de julio, esos fichajes se hacen el 2 de febrero, el 30 de enero o cuando se puede empezar a negociar. Entonces, si Loren Juarro no va a seguir... Al menos se van
poniendo ya la... Claro, y que el futuro director deportivo del Málaga esté con el teléfono ardiendo desde el 1 de enero. Iba a decir que para mí debe seguir Loren Juarro, porque creo que es lo que necesitamos, un director deportivo que apueste por la cantera, que para eso es el proyecto que tenemos. A ver cuál es el que llega y qué perfil tiene, que luego no puede ser también un poco el consuelo, pero... Estoy contigo. Que no entre nadie que destruya lo que ya he construido. El modelo. Pero el modelo de ese, y que sigan teniendo confianza los chicos, pero los chicos, para que sigan confiando y sigan queriendo quedarse y sigan queriendo crecer con el Málaga, hay que rodearlos mejor. Y ahí está el debe del director deportivo, de Juarro, que la mayoría de las cosas que fichan no terminan de dar el nivel esperado o el nivel que se necesita. Pero vamos a tener tiempo para debatir de esto en más programas. La semana que viene tendremos el último área del año natural. Y va a ser muy bonito, va a ser entrañable, vamos a hablar un poquito de todo y esperemos que con ustedes y por supuesto con este pedazo de alineación, señor Pedro Jiménez, Bas Charlie, José Luis Sabatel, Fernando Rodríguez, Paco Rodríguez, Antonio Gallardo, muchas gracias a los 6, gracias a ustedes una vez más, a Alvarito, a Manu y a todos los que hacen posible que estemos aquí una vez a la semana charlando de lo que más nos gusta, del Málaga Club de Fútbol. Abatel, Boca a Boca y Tesesa patrocinan este programa.